Ingresamos en el último tramo ya de Poder Pensar para hablar de uno de los temas de actualidad. Por estos días se ha hablado mucho, se han escuchado, como decíamos anteriormente, muchas voces con respecto a esa posibilidad de que presos que hoy están en la base de Guantánamo, territorio cubano, pero la base es norteamericana, puedan venir al Uruguay. Estamos ya con el diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo, quien está presidiendo la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Ustedes van a convocar y van a conversar con el canciller Almagro mano a mano sobre este tema. Sí, esta va a ser la primera instancia en la cual el gobierno da información, de carácter oficial, por decirlo de algún modo, a la opinión pública a través del Parlamento, porque no ha habido ninguna instancia hasta el día de hoy, desde que se han establecido estas conversaciones o negociaciones entre el gobierno del Uruguay y el gobierno de los Estados Unidos, en la que se conociera una versión oficial al respecto. Digo esto porque no deja de ser importante señalar que ningún partido político, ningún líder político, ni oficial ni extraoficialmente han recibido ninguna información sobre este tema, que es un tema de una gran sensibilidad, porque lo recogemos en una preocupación que existe en la opinión pública a partir de la noticia, pero además un tema que tiene que ver con las relaciones internacionales del país, ¿no? Disculpe que lo corte. El presidente Mujica dijo en alguna audición de radial, en realidad nadie de la oposición se preocupó por llamarme y preguntarme, sino que salieron directamente a pegar al gobierno por esto. Yo creo que el presidente, y esto lo digo con mucho respeto, el presidente, que es el jefe del Poder Ejecutivo y por tanto quien lleva adelante la política exterior, cuando hay un tema de tanta sensibilidad, de tanta importancia para la imagen exterior del Uruguay, tiene que, si lo quiere analizar con los partidos de la oposición, lo que tiene que hacer es llamar a los líderes, cosa que ha ocurrido en muchos temas importantes de la vida del país durante muchísimos años, y decirles, miren señores, hay un tema muy reservado, es un tema muy importante, Uruguay tiene aquí que jugar, a juicio nuestro, un rol destacado y poner en conocimiento del tema y eventualmente recibir alguna opinión al respecto. Pero no se puede decir por parte del presidente que la oposición debería haberlo llamado después que él mismo es el que propicia la información a través de un medio de prensa para que se sepa que Uruguay está en esta componenda con los Estados Unidos. ¿Qué le preocupa de esta situación? Porque se han escuchado muchos argumentos desde diferentes ángulos a lo que puede ser este acuerdo con Estados Unidos. Desde el punto de vista político, yo diría que hay una cuestión que es ¿por qué meterse Uruguay en un problema que no es de Uruguay? Y esto no quiere decir no entender en el tema de la situación humanitaria de algunas personas, o no entender en el fenómeno o la situación del terrorismo internacional, o pensar que nosotros estamos ajenos a toda esa realidad. Quiere decir por qué Uruguay debe involucrarse en la solución de un tema de terceros. Este es un tema de los Estados Unidos de Norteamérica, un país muy poderoso, muy importante, que tiene con Uruguay relaciones muy buenas y que tiene que seguir teniendo relaciones muy buenas y muy intensas, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, porque estamos en el mismo hemisferio y tenemos, digamos, intereses comunes en materia de defensa, en materia de proyección económica y también en materia de la región. Ahora, este problema que tiene el presidente de los Estados Unidos, que es una cárcel, con gente que está presa hace más de 10 años, presa pero sin un juicio en la jurisdicción de los Estados Unidos, en una especie de limbo medio raro que no explica razonablemente la situación. ¿Por qué? Cuando el presidente de Estados Unidos asumió con su electorado que iba a cerrar la cárcel de Guantánamo y no la puede cerrar en el momento en que lo dijo, que era en el año 2009, ¿por qué ahora Uruguay tiene que cooperar con sacarle gente a la cárcel para que Estados Unidos pueda resolver su problema y el presidente... ¿A usted no le alcanza con esa explicación de que es un tema humanitario, que Uruguay es un país que ha sido un país de refugio durante muchísimos años, durante pero esto no es ni asilo ni historia? Refugio. El refugio o el asilo son dos figuras, digamos, jurídicas que existen y que tienen su propia característica. O sea, el asilo lo pide una persona porque quiere que un país le brinde condiciones mínimas de seguridad para poder vivir allí, porque no lo puede en otro país o en su país de origen. Y el refugio lo pide una persona que está perseguida en su propio país y por tanto le pide a otro Estado que le garantice sus libertades y su seguridad. Ahora, en este caso nosotros no estamos consiguiendo... El asilo no podría ser, porque se dice que sería a través de alguna organización internacional de derechos humanos que se pediría al Uruguay... Ese es un tema técnico, pero vuelvo a lo del principio. ¿Por qué? ¿Por qué los Estados Unidos propician que Uruguay le dé un lugar para estas 5, 7 o 10 personas? ¿Qué razón tiene Uruguay de incluirse en esta cuestión? ¿Por qué no lo mandan a los países de origen de estas personas? ¿Por qué no lo mandan
¿por qué no van a los Estados Unidos? Porque el Senado de Estados Unidos no lo permite. Bueno, pero si el Senado de Estados Unidos no permite que estos señores estén allí, no está cumpliendo con un fin humanitario y lo tenemos que cumplir nosotros, subsidiariamente a la responsabilidad que tienen los Estados Unidos. ¿Por qué no los mandan a Cuba? Que es nada más que abrir un portón y que pasen al otro lado, que es un país que eventualmente también pueda recibirlos. O sea, francamente, a juicio nuestro, no hay razones acá humanitarias para tomar esta medida. Es una medida que Uruguay está negociando, muy probablemente Estados Unidos la haya planteado en su momento como una cooperación, digamos, en este aspecto, pero no nos parece a nosotros que sea razonable que personas que están privadas de libertad por un Estado extranjero, en una situación jurídica difícil de identificar, salgan de allí para venir a Uruguay y que además acá se establezca una condición. Hay quienes dicen por allí, la oposición pega porque lo hace el gobierno del Frente Amplio. Si hubiesen estado del otro lado, un gobierno, por ejemplo, del Partido Nacional, ¿qué le hubiese dicho al presidente de Estados Unidos si pide una medida de estas características? Lo primero que hubiésemos dicho es, este es un tema de sensibilidad nacional, este planteo que recibimos nosotros tenemos que transmitírselo a todos los partidos políticos y conversarlo. Pero además Uruguay no tiene por qué entrometerse en un problema en el que no tenemos absolutamente nada que ver. Tenemos buena voluntad, somos un país de acogida para refugiados, tenemos legislación muy moderna en materia de asilo y de refugio, estamos estudiando en el Parlamento en estas horas una ley para, conceder, la condición de... poder resolver el tema de los apátridas, que son lamentablemente gente que anda en el mundo sin que su estado o el estado donde nacieron les reconozcan la condición de patriotas. Y bueno, tenemos una batería de legislación y tenemos una muy buena voluntad históricamente representada por todos los gobiernos en el Uruguay, pero tenemos que tener también mucho cuidado que las decisiones de política exterior no signifiquen un compromiso que vaya más allá de lo que Uruguay puede tomar como compromiso a nivel internacional. La propia embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, dijo... no son presos peligrosos. Bueno, yo me pregunto, si no son presos peligrosos, según la embajadora Reynoso, ¿por qué los Estados Unidos los tienen presos hace 10 años en Guantánamo y no los llevaron a Estados Unidos y no los juzgaron en Estados Unidos, o en su defecto, por qué no los devolvieron a sus países de origen o por qué no los liberaron? Ocurre que, claro, muchas de esas personas fueron traídas en forma clandestina a ese lugar. Entonces están en una situación irregular. Pero eso no es responsabilidad del Uruguay. Un gran Estado, una gran nación como son los Estados Unidos de Norteamérica, notoriamente preocupados por los problemas globales, por el terrorismo internacional, por la seguridad internacional, también tiene que asumir sus costos cuando toma una medida de estas características. Y francamente, por más que sea una solicitud de un gesto de buena voluntad de parte de Uruguay por parte del gobierno de los Estados Unidos, notoriamente no se puede disminuir la importancia del tema diciendo no es gente peligrosa. Bueno, yo le pregunto a la embajadora de Estados Unidos por qué hace 10 años que están estas personas bajo rejas en la isla de Guantánamo. Una última, ¿cuál es la principal pregunta que quiere hacerle usted al canciller en esa reunión? ¿Por qué no informó a los partidos políticos desde el inicio de estas conversaciones de un tema de tanta sensibilidad política? Porque si así hubiese sido, muy probablemente el gobierno tendría otra actitud. Inclusive eventualmente podría haber dicho de entrada que esta cuestión Uruguay no la puede resolver. Y eso dicho con el respaldo de todo el sistema político es definitivamente algo que a Uruguay lo enaltece. Así que acá hay un problema de la política exterior. Es una política que no consulta, es una política que se toma, sobre la que se decide sobre la marcha, y es una política que ha comprometido la posición internacional del Uruguay, esa posición, digamos, abierta que Uruguay tiene que tener y no alineada, por decirlo de algún modo, y que lamentablemente en los últimos años se ha perdido. Bien, le agradezco mucho que haya venido Jaime Trobo, diputado y presidente hoy de la Comisión de Asuntos Internacionales. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando el programa, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Poder Pensar y los esperamos.